Y lo que vi fue el reflejo de una farsa monumental, una imagen que, por más irreal que pudiera parecer, era la desgarradora verdad. Quico Hernández y Fran Antón, encadenados al cielo de Melilla, a las puertas de su negocio clausurado, no era una simple protesta. Era la cruda, implacable realidad de un imperio de apariencias que se desmoronaba ante los ojos de un país atónito. Este acto teatral, cargado de dramatismo y desesperación, pretendía conmover, pero en sus entrañas escondía una trama mucho más oscura, un laberinto de verdades a medias y promesas incumplidas que estamos a punto de desenmascarar. Prepárate para lo que estás a punto de escuchar, porque no es solo la crónica de un cierre, es la historia de cómo la verdad siempre, irremediablemente, termina por salir a la luz, demolido hasta sus cimientos cualquier velo de engaño. El clamor de los protagonistas, un verdadero torbellino de emociones, resonaba con la potencia de un lamento griego, proclamando a los cuatro vientos una lucha sin cuartel por la dignidad, una batalla épica contra lo que ellos tildaban de complot, de una mano negra orquestada desde las sombras del poder. Aseguraban que la clausura de su local era un mazazo demoledor, un acto arbitrario que los hundiría en la más absoluta de las miserias, despojándoles de todo cuanto poseían. Con voces rotas y gestos de desesperación, Quico y Fran se preguntaban con amargura cómo explicarían a sus pequeñas hijas que el trabajo de sus padres, la ilusión de cada evento, había sido brutalmente segado sin motivo alguno, una estocada traicionera al corazón de su hogar y sus aspiraciones más profundas, un dolor que intentaban que el mundo sintiera con ellos. Seguiremos luchando solo por dignidad y hasta que nuestro cuerpo aguante, proclamaban con la solemnidad de mártires una declaración que intentaba elevar su particular calvario a la categoría de un sacrificio noble, de una gesta heroica frente a la adversidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de estoicismo se escondía la cruda realidad de una inversión colosal, un desembolso de 500.000 euros que se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea implacable de la justicia administrativa. La retórica de la dignidad, en este contexto, se sentía hueca, un artificio para enmascarar la desesperación financiera que amenazaba con devorar no solo sus sueños, sino la estabilidad económica de toda una familia, de un círculo cercano que pendía de un hilo. Antes de que nos adentremos más en los recovecos de esta impactante revelación, te invito a formar parte de nuestra creciente comunidad. No te quedes al margen de las verdades que desvelamos. Suscríbete ahora mismo a tus 50 favoritos y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de estas crónicas que marcan un antes y un después en el panorama mediático. Y cuéntame, querido espectador, ¿desde qué ciudad o país nos acompañas en este viaje hacia la luz, hacia la comprensión de la realidad que a menudo se nos esconde tras las cortinas de la fama y el drama televisivo? Pues tu opinión es el faro que guía nuestra búsqueda de la verdad. La narrativa que estos personajes intentaban imponer, la de víctimas de un complot sin rostro, chocaba frontalmente con una lógica implacable, con la razón que se niega a ser manipulada por el melodrama y la hipérbole. Nadie cierra un local simplemente porque les caiga mal a la policía de Melilla. Ese argumento, insostenible y pueril, es un insulto a la inteligencia del público, un intento burdo de tratar a los seguidores como unineuronales. La realidad, como un martillo demoledor, golpea con la contundencia de la normativa, de los papeles en regla, de los estándares de sanidad que, en la mayoría de los casos, son los verdaderos artífices de tales decisiones administrativas, las piedras angulares de cualquier clausura oficial. Los medios de comunicación de Melilla, testigos silenciosos de la verdad, ya comenzaban a susurrar la realidad desde hacía meses, mientras ellos seguían vendiendo una fantasía, un cuento de hadas con un final amargo. La desesperación de los protagonistas alcanzaba cotas melodramáticas cuando lamentaban, con una vehemencia que rozaba lo irrisorio, no poder entrar al local ni para recuperar cosas personales, materiales, la mochila de las peques, ordenadores, medicación. Una declaración que, lejos de generar empatía, suscitaba una oleada de preguntas incómodas y desconfianza. ¿Quién, en su sano juicio, guarda la medicación personal, quizás vital, o la mochila escolar de su hija en un local de copas, en el epicentro del ocio nocturno?
Tales detalles, aparentemente triviales, se convertían en piezas de un rompecabezas más grande, en indicios de una vida desordenada, de una gestión que rozaba lo irresponsable, desmoronando aún más el castillo de naipes de su credibilidad y dejando al descubierto un clímax de la hipocresía. La verdad, como un torrente imparable, comenzó a filtrarse a través de las grietas de su discurso. Los medios de comunicación de Melilla, verdaderos centinelas de la información local, no tardaron en destapar la olla de la discordia, asegurando, con pruebas contundentes, que Kiko Hernández no poseía la licencia actual con su nombre y apellido, una grieta profunda e insalvable en la narrativa de la legalidad intachable que tanto defendían. Su respuesta, un desafiante y desesperado: «No, si es que yo tengo 2 licencias, si tienes 4, fijado». Sonaba más a un intento patético de desviar la atención que a una defensa sólida, una estrategia fallida para contener la marea de la evidencia que se alzaba, inexpugnable en su contra, arrastrando consigo cualquier atisbo de verdad que pudieran haber tenido. El clímax de esta historia, el momento en que las piezas del puzzle comenzaron a encajar con una precisión escalofriante, llegó de la mano de una hemeroteca implacable, esa memoria colectiva que guarda cada palabra, cada imagen, cada acto. El propio programa que un día les dio voz y fama fue el verdugo involuntario de su propia farsa, confirmando lo que verdaderamente sucedía con estos 2 personajes en Melilla. Las imágenes y testimonios rescatados del pasado revelaron los motivos ocultos por los cuales su negocio había sido irrevocablemente chapado, desnudando la manipulación y la mentira. La verdad, esa dama esquiva, emergía de los archivos para dictar su sentencia final, para mostrar que los hilos invisibles de la historia siempre, irremediablemente, terminan por desvelarse, sin importar cuán profundo se intente esconder el engaño. Desde que un equipo de investigación viajó a Melilla para realizar un informe exhaustivo sobre la relación de Kiko, tanto emocional como profesional, con la ciudad, una cascada incesante de mensajes, llamadas y testimonios inundó las redacciones de todos los medios, cada uno especulando, cada uno ofreciendo acusaciones demoledoras contra él, contra Fran Antón y contra su círculo más cercano en Melilla. Las sombras de la duda se cernían sobre ellos como aves de rapiña, dispuestas a desenterrar cada secreto, cada acuerdo oscuro que pudiera haber sido sellado a espaldas de la legalidad y la transparencia, un torbellino de rumores que ya no podía ser silenciado ni controlado, desatando una tormenta mediática de proporciones épicas. La autoridad del narrador se fortalece, aquí revelando detalles que el público general desconocía, cimentando la promesa de desvelar la verdad. Las defensas de Kiko, patéticas en su negación y cargadas de una soberbia mal disimulada, resonaban con el eco de un pasado que no perdonaba, con un historial de desplantes y humillaciones públicas que ahora se volvían en su contra. Lo de ayer, por ejemplo, de que si yo cobro por ser imagen de Melilla, que si cobro 100.000 euros, que si cobro todo absolutamente falso, exclamaba con una vehemencia que rayaba en la desesperación, prometiendo querellas y juicios, una táctica habitual para quien se siente acorralado y sin escapatoria. Sin embargo, la verdad de su palabra se tambaleaba, pues su propia voz, distorsionada por el pánico o el montaje, no podía ocultar la inconsistencia de sus relatos, la forma en que sus versiones mutaban, se retorcían y se contradecían a cada paso, haciendo que hasta su propia madre dudara de su cordura narrativa, de su capacidad para distinguir la realidad de la ficción que él mismo construía con tanta maestría. La justicia, esa balanza implacable que no entiende de sentimentalismos ni de famas, ya se había puesto en marcha con una precisión quirúrgica. La Consejería de Mayor, ahora bajo un estricto y riguroso régimen de transparencia, había puesto al descubierto todos y cada uno de los contratos realizados, transformando lo que antes era un paisaje opaco en un cristalino panorama de la verdad más absoluta. Fue entonces, y solo entonces, cuando se hizo evidente que no se trataba de un capricho o una animadversión personal contra Kiko Hernández, sino de una larga y minuciosa investigación que había tardado un año entero en dar sus frutos, en madurar hasta el punto de ser irrefutable. Un año, desde la apertura, las autoridades habían observado, recopilado y analizado cada detalle, cada papel, cada irregularidad, para finalmente actuar con una base sólida y legalmente impecable, desmintiendo de plano la tesis del «nos quieren hacer daño» y revelando la auténtica dimensión de su negligencia.
El intento de victimización, de presentarse como pobres almas desvalidas frente a un complot despiadado y sin sentido, se deshacía como un azucarillo en el agua hirviendo de la memoria colectiva. ¿Acaso alguien, a estas alturas de la película, siente la más mínima pena o compasión por Kiko Hernández, un hombre que ha demolido carreras con una frialdad calculada, que se ha reído sin piedad de figuras como Chayo Moedano, Rosa Benito o Rocío Flores, o ha destrozado públicamente la reputación de Antonio David Flores con una saña desmedida? La imagen de Kiko, ese depredador televisivo que tanto daño ha causado a lo largo de su trayectoria, chocaba frontalmente con la máscara de cordero degollado que intentaba ponerse, una metamorfosis inútil y risible ante la memoria colectiva que guarda, como un juez implacable, cada uno de sus zarpazos verbales y cada una de sus crueles invectivas. La compasión, para él, era un privilegio que se había ganado a pulso no merecer. Las preguntas retóricas de Kiko, desafiantes y desesperadas, clamaban por pruebas, por contratos privados y demostraciones irrefutables que nadie parecía dispuesto a mostrar en su favor. Es muy fácil llamar por teléfono y decir: «Oye, no, que es que yo sé, que es que a mí me quiero la clara mi madre», gritaba con la garganta rota, demandando una verdad que él mismo se negaba a confrontar. Pero, como un espejo implacable que devuelve la imagen sin piedad, la memoria de sus propias palabras y acciones se reflejaba en su contra, desmantelando su propia defensa. La verdad se impone, no con llamadas anónimas o lamentos televisivos, sino con documentos irrefutables, con licencias en regla, con la ausencia de permisos que no pueden ser invocados por un simple acto de voluntad o de victimismo. La realidad al final siempre deja su marca indeleble, su huella imborrable en el alma de los hechos. Este drama de Melilla, lejos de ser un simple cierre de negocio, se eleva a la categoría de una profunda reflexión sobre la hipocresía inherente al mundo del espectáculo, sobre la intrincada relación entre la verdad y la justicia en el ojo público que todo lo ve y todo lo juzga. La caída del imperio de apariencias de Kiko Hernández y Fran Antón es una lección magistral, una epopeya moral, que nos enseña que, tarde o temprano, los cimientos de la ilegalidad y la falsedad, por muy glamurosos que parezcan, terminan por derrumbarse irremediablemente, arrastrando consigo no solo el sueño de un negocio efímero, sino la credibilidad y el honor de quienes intentaron edificarlo sobre arena movediza. La verdad, como siempre, encuentra su camino, desnudando la farsa y entregando a cada quien el fruto de sus acciones, una sentencia inapelable, dictada no solo por los fríos veredictos judiciales, sino por la opinión pública que observa, que juzga y que recuerda con una memoria inquebrantable, una sentencia que quedará grabada en los anales de la historia mediática. La verdad, ese animal salvaje, rara vez permanece domesticada por el silencio o el artificio. Ahora giramos la mirada hacia otro drama que conmociona el panorama mediático, un torbellino de acusaciones que sacude los cimientos de una imagen cuidadosamente construida. ¿Recordáis la impactante declaración de Antonio David Flores? Aquel día, la calma mediática se quebró en 1000 pedazos, con una revelación que prometía desenterrar secretos financieros, una maniobra que, de ser cierta, arrojaría una sombra inmensa sobre la figura de Rocío Carrasco y su controvertida trayectoria. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de una disputa familiar, es la historia de cómo las cuentas pendientes, en el sentido más literal y fiscal, pueden demoler la percepción pública hasta sus cimientos, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y dolorosa. La bomba estalló con una precisión demoledora en un plató, en el epicentro del debate público. Antonio David Flores, con una voz que destilaba la experiencia de quien ha sido juzgado y absuelto, desveló una maniobra financiera que dejó a todos sin aliento. Según su testimonio, Rocío Carrasco, la supuesta heroína de la resiliencia, habría creado una sociedad limitada con las chicas que cantan para facturar su participación en un programa de televisión, sorteando así posibles embargos y, lo que es aún más grave, evitando el pago de las deudas que mantiene con su propio hijo, David Flores. Esta acusación, de una gravedad palpable, resonaba con un eco inquietante en los pasillos de la justicia y la opinión pública, un mazazo ineludible para su reputación ya frágil. La pregunta se cernía en el aire con el peso de una losa. ¿Por qué no facturaban como personas físicas?
¿Por qué la necesidad de interponer una sociedad en la que, sorprendentemente, figuraba el nombre de la niña que canta? La implicación, dolorosa y turbia, era que detrás de esta estructura mercantil podría esconderse un presunto delito de alzamiento de bienes, una estrategia para hacer inasibles los ingresos y eludir así las responsabilidades económicas, especialmente las que atañen a su descendencia. Si esta hipótesis se confirmaba, la joven cantante, en su inocencia, podría ser tildada de colaboradora necesaria, un término legal que arrastra consigo una carga moral y penal devastadora, transformando la historia en un clímax de la hipocresía. El paralelismo con el pasado, como un espectro que regresa del olvido, se hizo ineludible y aún más lacerante. Antonio David Flores no solo lanzaba la acusación, sino que la anclaba en su propia experiencia, en un juicio que lo había absuelto de cargos idénticos: insolvencia, punible y alzamiento de bienes. La historia, en un giro dramático y cruel, parecía repetirse, pero con los papeles invertidos, colocando a Rocío Carrasco en el banquillo de los acusados morales que ella misma había erigido para otros. La ironía, como un veneno lento, se filtraba en cada palabra, en cada gesto, elevando este conflicto a la categoría de una tragedia griega, donde el destino juega con las vidas de los mortales con una crueldad infinita. El público, con una memoria implacable, recordaba vívidamente cómo Rocío Carrasco había acusado a Antonio David y a Olga Moreno de ser colaboradores necesarios en un presunto alzamiento de bienes. Ahora, la misma terminología, los mismos fantasmas legales se cernían sobre ella, proyectando una sombra de duda que amenazaba con devorar su imagen pública, su narrativa de víctima y superviviente. La verdad, en su forma más brutal, se presentaba como un espejo cóncavo, deformando la realidad de quien la miraba, pero reflejando sin piedad las grietas de su propia historia. ¿Será este el inicio de una nueva batalla judicial, un nuevo capítulo en la saga interminable de esta familia? La gran pregunta que resuena en cada rincón, en cada tertulia, es si Antonio David Flores, o lo que sería aún más demoledor, su propio hijo David Flores, tomarán acciones legales ante estas revelaciones. Recordemos que fue el propio David quien se vio obligado a denunciar a su madre para poder reclamar el dinero que, por derecho, le correspondía, un acto de desesperación que retrata la profunda fractura familiar. Esta situación, de una crudeza desoladora, es el epicentro de un debate que trasciende lo legal para adentrarse en las profundidades de la ética y la moralidad familiar. Un conflicto que ha mantenido a todo un país en vilo durante años, un verdadero tormento de rumores y medias verdades. Mientras tanto, la imagen pública de Rocío Carrasco, tan pulcra y cuidadosamente proyectada como la de una luchadora y guerrera, comenzaba a mostrar grietas insalvables. Un artículo demoledor del Diario del Mundo, medio que rara vez se alinea con las críticas hacia su figura, la puso en el ojo del huracán, desmontando su narrativa con una frialdad periodística implacable. El reportaje, cargado de una indignación que resonaba con la voz de la calle, la calificaba de anónima, una pumaravilla que ha logrado lo que nadie: desaparecer de la vista del público para reaparecer solo cuando el guión le conviene, cuando la caja registradora llama a su puerta, atrapada en una espiral de excesos y contradicciones. El escrutinio del público, como un juicio sumario e inapelable, se cernía sobre ella, dictando sentencia en cada comentario, en cada frase vertida en las redes sociales. Miente. Sabemos que adora la cámara, pero gracias a ella ni se me ha ocurrido ver el programa, se leía. Para mí, una persona que solo ha hecho en su vida ser la hija de, ya es anónima. Así que por mí, que no se fuerce. Estos comentarios, que resuenan con la frustración colectiva, la retratan como una figura que vive del cuento, que solo sabe explotar su propia miseria y las de los suyos, para ser protagonista de concursos sin gracia, vacíos y superficiales, lejos de la verdadera heroína que ella se esfuerza por proyectar. La indignación de la gente se hacía palpable, exigiendo verdaderas heroínas, señoras de la limpieza que se rompen el lomo. Madres que sacan a sus hijos adelante, los cuidan, los protegen. Esas, claman, son las verdaderas heroínas, no aquella que se ha victimizado a marchas forzadas, cobrando para seguir rica, un gran ejemplo como madre nauseabundo.
El deseo colectivo de su anonimato se transformaba en un clamor para que se retirara definitivamente de la escena pública, pues, para nosotros, no verte sí que ha sido un auténtico descanso. Una súplica para que se pierda, pues su ciclo ya está finalizado y lo friki ya no está de moda. La fuerza de la opinión popular se alzaba como una marea incontrolable, un juicio implacable. El artículo, en su brutal honestidad, desvelaba un detalle que la propia Rocío parecía ignorar. Su principal problema, quizás, es que en el fondo de su ser ella sabe que lo que hace no está bien. El hecho de viajar a lugares remotos donde nadie la conoce, donde se siente no observada, no juzgada, es una evasión, una huida de la verdad que la persigue. Pero la realidad es tozuda. A ella no la juzga la gente anónima, sino los juzgados que ya la han condenado penalmente en diversas ocasiones, un hecho que el artículo convenientemente omitía, dejando un vacío que gritaba en el subtexto, una omisión que hablaba más fuerte que 1000 palabras. La incoherencia entre su narrativa de luchadora y su propia historia de vida es un abismo que separa la ficción de la realidad. ¿Cómo tildar de luchadora a una persona a la que se lo han dado todo hecho, que con 17 años se fue de casa, dejando a su madre tirada en el suelo, diciéndole «Por favor, no te vayas»? Su elección de seguir su propio camino con otro hombre, mientras el drama familiar se desataba, lejos de ser un acto de valentía, se percibe como un abandono, una traición a los lazos más sagrados. Su historial de problemas con Hacienda y su distanciamiento de sus hijos terminan por desdibujar cualquier atisbo de heroísmo, de verdadera batalla personal. La vida no es un cuento de hadas, y la resiliencia no se compra con dinero ni se construye sobre cimientos de evasión. En la dolorosa disección de este drama, la verdad se alza como el único veredicto inquebrantable. Rocío Carrasco, con su incansable búsqueda de la victimización y su persistente evasión de las responsabilidades, se enfrenta ahora no solo a los ecos de las deudas financieras, sino al juicio de una opinión pública que ha agotado su paciencia. Su ciclo mediático, saturado de contradicciones y desplantes, parece haber llegado a su fin. Es el momento de la catarsis, de la revelación final. Por ello, te invitamos a suscribirte a tus 50 favoritos, a formar parte de esta comunidad que busca la verdad más allá del drama. Porque solo con una visión crítica y sin filtros podremos comprender la verdadera lección moral que nos dejan estas historias, la esencia de un legado que, en ocasiones, se construye más con la